Bienvenidos a Univo Media, les saluda Camila Urbina. Gracias por estarnos acompañando este día en este espacio universitario. Este día en Univo Media nos acompaña el licenciado José Baquerano para abordar una entrevista sobre la temática Modelo económico productivo de El Salvador en el periodo 1821 al año 2021 y perspectivas en torno al Bicentenario como República. En este momento voy a leer el perfil del entrevistado. Su nombre es José Rigoberto Baquerano Benavides. Su formación académica es maestro en métodos y técnicas de investigación social, máster en administración de empresas, licenciado en administración de empresas. Su experiencia cuenta con 24 años de ejercicio docente en administración de empresas y mercadotecnia, 12 años como investigador adscrito a Dirección de Investigación Univo. Está afiliado a redes de investigación tales como Red de Investigadores Salvadoreños Redisal, Red de Editoriales Académicas de El Salvador Ex Libris, Red Nacional de Divulgación de la Ciencia y Tecnología CONACYT, Red de Investigadores del Banco Central de Reserva de El Salvador Redivasen. Bienvenido, licenciado. Fíjese que si estamos hablando del tema en sí, del Bicentenario, lo visualizamos en el periodo 1821-2021. Sí, son 200 años como república, pero antes del proceso de la independencia que se logra en 1821, pues el territorio salvadoreño era parte de las provincias de Centroamérica adscritas a la Capitanía General de Guatemala. Entonces hay un periodo, podríamos decirlo así, colonial, que es el que tal vez habría que ver primero y por eso hablamos de antecedentes. Y también todavía más atrás hay un periodo en que todavía no habían llegado los europeos o los españoles a América, el continente no había sido descubierto y teníamos acá las comunidades indígenas. Entonces hay que ver eso también, porque si hablamos de modelos económicos, estamos hablando de que en un primer momento los nativos acá, que eran tribus pipiles, tribus lencas, entonces ellos se dedicaban a la agricultura y tenían sus propios sistemas económicos que de alguna manera redistribuían todo lo que cosechaban entre sus comunidades, tenían sus caciques, sus sacerdotes. Entonces ahí podemos ver de que luego estas comunidades son intervenidas por lo que es la conquista española y son sometidas precisamente a un sistema que siempre se basó en la parte agrícola, pero que ejercía ya no muchas libertades para ellos. En ese proceso pasaron 300 años. Entonces, de colonización, de la implantación de una nueva cultura, una nueva religión, una nueva lengua a las poblaciones indígenas. Y en ese marco, pues, se dan algunas luchas de independencia. Se ve el ejemplo de los Estados Unidos, de México, sus procesos de independencia en América del Sur también, y Centroamérica, porque en ese momento no podemos decir que El Salvador existía como tal, como república, sino que existía la República de Centroamérica. Entonces, en ese marco, los intelectuales, los líderes de esta región empiezan a ver y le empiezan a encontrar sentido al proceso de independizarse y ser países independientes, soberanos. Entonces, así viene surgiendo lo que ya es la proclamación de la República de Centroamérica, que se logra el 15 de septiembre de 1821. Posteriormente, esa Federación Centroamericana se disuelve y realmente el verdadero camino de El Salvador como República Independiente va surgiendo allá por los años 1839-1840, entonces es menos de 200 años. Pero sin embargo se considera el Bicentenario porque precisamente a partir de ese año, 1821, pues El Salvador dentro de las provincias de Centroamérica se convierte también en territorio independiente. Entonces eso es importante como antecedentes para luego poder hablar de lo que ya son los modelos económicos que se han vivido acá en nuestro país a lo largo de 200 años. ¿Cuál ha sido el modelo económico predominante de El Salvador? Bien, hablando del tema del Bicentenario e incluso remontándonos antes de ese periodo, El Salvador ha pasado por diversos modelos económicos, no ha sido uno solo. Quizás el primero es cuando el indígena, o sea, las comunidades indígenas estaban acá en nuestro medio, sin el contacto todavía con el europeo o con el español. Existía un modelo agrícola, predominantemente agrícola de subsistencia,
donde las comunidades indígenas tenían sus caciques, sus sacerdotes. Ellos trataban de hacer un reparto equitativo de la producción de alimentos. Entonces tendía a ser bastante justo con las personas, aunque también se daba cierta esclavitud, porque si habían tribus que vencían a otras, pues los hacían esclavos o tributarios. Pero todo esto cambió cuando llega el descubridor y conquistador español. Ese cambió a un modelo que siempre se basaba en la agricultura, pero era un modelo un poco más de explotación, centro-periferia. ¿Qué significa esto? Que la periferia eran estas comunidades indígenas de América Latina, que trabajaban generalmente en las haciendas, en las fincas, para un patrono que era extranjero. Entonces, y había una institución que se creó llamada la encomienda, donde, un hacendado español tenía a su cargo 15, 20 indígenas y se encargaba de darles en cierta medida cobijo, les instruía en la cultura que traían los españoles, en lo que es la religión católica, en lo que son las, quizás como irles cambiando la mentalidad, y los hacía trabajar. Entonces, toda esta producción agrícola que se generaba, pues se iba para Europa. Y lo que se le daba al indígena pues era muy poco. Tanto en la época antes del Bicentenario, los cultivos principales eran el maíz, el frijol, el cacao, que de hecho era una moneda de cambio que se utilizaba en el sistema del indígena, el bálsamo y el añil. Ya habían cultivos en ese momento, pero el español lo que vio es que estos cultivos se podían explotar un poco más. Entonces, y empezó a producir, en este caso, el bálsamo y el añil con mayor fuerza, de tal manera que esos productos agrícolas se podían exportar a Europa, y tanto al español como al intermediario le quedaba una mayor ganancia, y las comunidades acá, el indígena, solamente ponían lo que es el esfuerzo por una muy baja remuneración. Nuestro país se basó más que todo en el modelo agrícola porque la tierra siempre fue fértil. No es como otros países donde quizás la minería, la explotación de oro fue más fuerte, como el caso de Perú, o de Bolivia, de Chile. Entonces acá la riqueza mayor era la tierra, y por eso se acapararon las tierras, y el modelo fue agrícola de explotación. Luego hay un tercer momento, que precisamente fue cuando el añil se descubrió por el mismo hecho de la revolución industrial que se estaba dando en Europa, Inglaterra, principalmente con los telares, los textiles. Entonces se descubrió que la planta de jiquilite, que es de donde se produce el añil, producía un colorante que fue bien apreciado en Europa, y es el que se empezó a exportar. Entonces habían haciendas añileras en todo el territorio nacional, desde Santa Ana hasta San Miguel, hasta el oriente. La producción de añil era una fuente importante de riqueza en el país, y mantuvo la economía del país en el periodo antes de la independencia y después de la independencia. Aún todavía, aunque en menor medida, el añil se sigue cultivando en nuestro país. Luego, ya en el periodo de la independencia, va surgiendo el café. El café es un cultivo que nosotros a veces idealizamos, el hecho de que se dice que fue introducido por Gerardo Barrios, pero antes de Gerardo Barrios el café se empieza a cultivar en Centroamérica desde la época de la década de 1830 en países como Costa Rica. Luego El Salvador viene en la década de 1840, mucho antes de Gerardo Barrios, pero se cultivaba en pequeña cantidad. Lo que sí hizo Gerardo Barrios, y fue lo valioso de él, es que lo impulsó, porque en lo que hoy conocemos como la ciudad de Santa Tecla, una ciudad que está muy cerca de la capital, eran terrenos baldíos. Entonces él incentivó a las personas a que en esos terrenos baldíos estableció una ley en la cual se otorgaba terrenos y facilidades, créditos para las personas que dedicaran al menos 2/3 de sus terrenos al cultivo del café. Entonces lo que sí Gerardo Barrios hizo fue impulsar la caficultura en nuestro país, y surgió esa otra economía, que ya se pasó de una economía basada en el cultivo y exportación del añil a una economía basada en el cultivo y exportación del café. Fue tan importante el periodo del café que a El Salvador se le conoció como una república cafetalera. Ese periodo va de 1874 a 1931. Donde incluso las personas que llegaban a la presidencia, bueno, todos apoyaban el cultivo del café. De hecho, se fue formando una élite de exportadores de café, que muchos de ellos influían precisamente, o tal vez ya no había una distinción entre el cafetalero y el político,
porque la gente que era poderosa en cuestión de lo que es cultivo y exportación del café se colocaba, quitaba presidentes o personas que se dedicaban al cultivo del café, luego accedían a la primera magistratura del Estado, que es la presidencia, hasta que se llega a la crisis de los años de 1929-30, con la Gran Depresión, donde los precios del café caen. Pero se da una ruptura importante en el sistema político en El Salvador porque los presidentes dejan de ser civiles y empieza el periodo de los regímenes militares con Maximiliano Hernández Martínez. Pero el cultivo del café siguió en la época de los años 30, 40, 50 del siglo XX, 60, 70, hasta que se llega el periodo del inicio de la guerra. Entonces, la guerra interrumpe ese proceso del café, que era variable, porque a veces había épocas de buenos precios de café, había abundancia para la población en general y para el caficultor, y había periodos en que el precio del café bajaba, y eso también traía cierta zozobra entre la población. Pero la República funcionó, aunque fue una dependencia casi exclusiva, un monocultivo. Entonces, aunque se cultivaban otras cuestiones como el algodón, la caña de azúcar, pero en menor medida. El producto estrella de El Salvador siempre fue el café. Tal es así que de 1850 a 1890 la producción de café se quintuplicó. Cerca del 80% de la economía del país estaba basada en el cultivo y la exportación del café, donde mayormente los que ganaban ahí eran los propietarios de los grandes latifundios, los propietarios de las haciendas, los cuales sí tenían ganancias bastante altas, y a la hora de retribuir a las personas que trabajaban en las fincas cafetaleras, la retribución era bastante baja. Sin embargo, el país funcionó, como les digo, hasta que se llega el periodo de la guerra. Hay una interrupción en lo que es la economía cafetalera, y pasado el periodo de la guerra civil de los años 80, se llega a un último modelo, que es el modelo de las remesas y el consumismo. ¿Por qué digo esto? Porque el país deja de depender exclusivamente de ese cultivo, y la gente que migra principalmente a los Estados Unidos empieza a enviar las remesas a sus familiares, y es una economía actual que, a pesar de que sí se hacen esfuerzos en otras áreas, industria, turismo, etcétera, pero principalmente depende de la remesa, y la gente tiende al consumismo. Entonces, expuesta también a los niveles de consumo, a los modelos de consumo de los países extranjeros. Entonces, así podemos resumir lo que tenemos hasta este momento. Gracias, licenciado, por sus aportes. En este momento nos vamos a una pausa. No le cambien, porque seguimos con mucha más información enriquecedora acerca del tema de la entrevista del día de hoy. De frontera a frontera, somos una nación independiente. Es el rumbo de la soberanía que por tanto tiempo se había esperado, desde la conquista, esclavitud y desdicha.
A 200 años de independencia, cada amanecer es una nueva oportunidad de continuar con el desarrollo del país. En tierra de conflictos, hoy existe la esperanza. Después de todo lo que hemos vivido, ahora se respira un aire diferente. Cada uno es partícipe en la contribución de una nueva historia para que los salvadoreños sean realmente libres y soberanos, dando un giro total o mantener un punto de equilibrio en el marco del Bicentenario. 15 de septiembre de 1821, una fecha que marcó un punto de quiebre en el diario vivir de los que hicieron posible un antes y un después, donde se cerró y abrió un nuevo capítulo que abre nuestra alma al resplandor del cielo, de quienes disfrutamos de esta libertad. Licenciado, ¿cuál es su punto de vista sobre el modelo económico actual de los salvadoreños? Bien, como mencionaba anteriormente, el modelo económico actual está más basado en esa dependencia de las remesas. Tal es así que esto es lo que hace que la economía ahora funcione. De hecho, hay maquila en nuestro país, hay cierto nivel de industria, el turismo, los servicios financieros, hay un sector importante de comercio, de industria, de servicios, que es el sector de mayor crecimiento en nuestro país. La agricultura todavía subsiste, pero es de menor relevancia en nuestro país, no porque no sea importante la agricultura, sino porque se le presta menos atención. Entonces, si hablamos de un modelo económico, bueno, es un modelo que siempre está basado en los términos de la economía de mercado, del capitalismo. Sin embargo, El Salvador tiene un problema, por ejemplo, el bajo crecimiento económico, que no pasa de tasas del 3%, es un modelo frágil, se podría decir, dependiente. Si se dan situaciones como la cancelación del TPS, difícilmente una economía como la salvadoreña sería capaz de seguir subsistiendo. Entonces habría que buscar otras alternativas, pero ese es un modelo que se tiene, que digamos, la economía es tan dinámica que es algo que se vive, se tiene en discusión y siempre se están buscando alternancias o cursos alternativos de acción para encontrar un modelo más adecuado y más digno para todos los salvadoreños. ¿Cuál es el mayor reto que se le presenta al gobierno actual en respuesta a las reformas necesarias para las deudas socioeconómicas? Bien, yo considero desde mi punto de vista que el mayor reto no solamente de este gobierno, sino de todo gobierno, es hacer crecer la economía, buscar la manera cómo la economía se reactive, buscar tal vez nuevos medios, porque El Salvador tiene un problema, que cuando se establecen proyectos de desarrollo para el país, solo se piensa en endeudarse, solo se piensa en el financiamiento externo, el contraer deuda, contraer créditos con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o cualquier otro. Entonces, el reto es, y no es fácil, yo sé que no es fácil, es complejo. Todos deseamos que la economía creciera, verla crecer. Entonces, pero yo pienso que El Salvador debe de apostarle mucho a la educación, a la formación, a la tecnología. Entonces, aprovechar ese potencial de jóvenes que existe, porque la mayor parte de la población es joven en nuestro país. Entonces, ver modelos extranjeros, tenemos los modelos, modelo coreano, el modelo japonés, tenemos modelos europeos en los mismos Estados Unidos. Entonces, el mayor reto es hacer crecer la economía por nuestros propios medios y por nuestras propias capacidades antes de pensar en endeudar todavía más al país. La pandemia del COVID-19 se presenta como uno de los mayores retos que enfrenta el mundo en los últimos 100 años, y principalmente para economías subdesarrolladas como lo es El Salvador. Dadas sus condiciones económicas previas al año 2021, ¿cuáles fueron las principales afectaciones para nuestro país? Bien, yo creo que la pandemia de COVID-19 afectó a todo el mundo. El Salvador no fue la excepción. Quizás el principal efecto fue cierto estancamiento en la economía, se paralizaron algunas actividades económicas, el mismo temor de la población, pero se han hecho cosas importantes también, porque se dio una respuesta que fue rápida. Ahorita se ha logrado inmunizar a una parte de la población a través del sistema de las vacunas.
También se dio asistencia económica a la población más vulnerable, porque se les dio cierto subsidio económico, cierta cantidad de dinero, se han entregado alimentos. Entonces eso ha ayudado un poco. Sin embargo, esta situación sigue, la pandemia no ha terminado, y hay momentos en que los casos vuelven a subir, hay mayores contagios. Entonces, yo creo que los efectos del impacto de la pandemia se va a seguir viendo todavía por algunos años más, no sé cuánto, pero sea las autoridades que tengamos hoy o las que tengamos el día de mañana, tendrán que enfocar en las estrategias para revertir la situación, los efectos económicos, sociales de la pandemia, en encontrar estrategias, medios para superar esas adversidades, a pesar de lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que se puede decirse que se ha hecho hasta ahora pues ha sido positivo, pero hay incertidumbre. Ese es el problema, que hay bastante incertidumbre y no sabemos hasta cuándo se va a extender la situación de la pandemia, y por eso ningún gobierno puede bajar los brazos y tiene que estar vigilante para el cuidado de su propia población. Abordando la temática del desarrollo de obras públicas, ¿usted cree que el efecto multiplicador de la inversión pública contribuye al crecimiento económico de nuestro país? Definitivamente que sí, la inversión pública siempre contribuye a que la economía de un país crezca, porque se generan obras, se genera empleo, se genera desarrollo para un país. Es importante que los estados inviertan en lo que son lo que se conoce como las obras públicas, carreteras, autopistas, hospitales, escuelas, etcétera, porque siempre va a ser beneficioso para un país, y deben de buscar los medios más adecuados para poder financiar esas obras públicas. Gracias, licenciado. Con esto terminamos la entrevista del día de hoy. Nos complace que se haya informado del acontecer de la mejor universidad del Oriente, UNIVO. Nos vemos en la próxima.